Cuando me enteré de que alguien había intentado hacerme brujería, no lo creí al principio. Soy una persona racional, de esas que buscan explicaciones lógicas para todo. Pero hay cosas que no se pueden explicar con la razón. Esta es mi historia. Todo comenzó una noche cualquiera. Había llegado a casa después de un largo día de trabajo, agotado, con la cabeza llena de pendientes. Mientras me preparaba para cenar, noté un sobre negro en mi mesa. No tenía remitente ni sello, como si alguien lo hubiera dejado allí en persona. No le di mucha importancia y lo abrí. Dentro había una nota escrita con tinta roja, que decía: lo que te pertenece te será arrebatado. Junto a la nota, había un pequeño objeto envuelto en un paño negro. Al abrirlo, descubrí un muñeco de tela burdamente hecho, con alfileres clavados en las extremidades. Me reí nerviosamente. ¿Una broma de mal gusto? Dejé el muñeco sobre la mesa y tiré la nota. Pero a partir de esa noche, mi vida empezó a desmoronarse. Primero fueron pequeñas cosas, mis llaves desaparecían y luego reaparecían en lugares imposibles. Mis sueños se volvieron turbios, llenos de sombras y susurros ininteligibles. Pero lo peor llegó un par de semanas después, cuando mi salud empezó a deteriorarse. Todo en mí estaba mal. Me dolía el cuerpo, como si tuviera agujas enterrándose en mi piel. Fui al médico, pero no encontraron nada fuera de lo común. Sin diagnóstico, los dolores no hacían más que empeorar. Y lo más perturbador de todo, cada vez que me miraba al espejo, sentía que algo en mi reflejo no era del todo mío. Mis ojos, que siempre habían sido claros y tranquilos, parecían más oscuros, como si algo se escondiera detrás de ellos. Un día, una amiga cercana vino a visitarme. Apenas me vio, su expresión cambió. Me miró fijamente y dijo: «Alguien te ha hecho algo. Tienes un mal encima». Su tono era serio, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Le conté todo: el sobre negro, el muñeco, los extraños eventos que habían ocurrido desde entonces. Ella, que creía firmemente en el mundo espiritual, me insistió en buscar ayuda. «Esto no es una casualidad. Hay alguien que quiere destruirte», dijo. Esa misma noche, me llevó con una persona que decía ser especialista en limpiar energías. Cuando llegué, el lugar olía a hierbas y velas quemadas. La mujer que nos recibió tenía una mirada profunda, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Ella tomó mi mano, cerró los ojos y, tras unos segundos, abrió la boca para decir algo que nunca olvidaré: «Hay un lazo oscuro atado a ti. Alguien ha invocado fuerzas para hacerte daño. Pero esto no es solo envidia o rencor. Esto es personal». Desde ese momento, la historia se volvió aún más aterradora. Pero si crees que fue el final, estás equivocado. Lo peor estaba por venir. Desde que era niña, siempre me decían que tuviera cuidado con lo que decía y a quién se lo decía. Pero nunca lo tomé en serio. Pensaba que esas eran cosas de abuelas supersticiosas, historias para asustar a los niños. Hasta que me pasó a mí. Todo comenzó hace unos años, cuando tuve un problema muy serio con una vecina. La llamaré Dalia para proteger su identidad. Al principio todo era tranquilo entre nosotras, pero una discusión por un asunto menor, algo tan simple como los límites de nuestros jardines, escaló rápidamente. Dalia empezó a mostrarse cada vez más hostil, me miraba con odio cuando pasaba frente a su casa, sus palabras siempre estaban cargadas de veneno. Yo traté de ignorarla, pero había algo en ella que me ponía los nervios de punta. Un día, encontré algo extraño en la puerta de mi casa. Era un pequeño saco de tela negra, atado con un hilo rojo. Dentro había plumas, hilos, tierra y unos huesos diminutos que no podía identificar. Sentí un escalofrío recorrerme. No era un regalo ni algo que alguien hubiera dejado por casualidad. Algo en mi interior me decía que esto era mucho más oscuro. Lo tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. Pero esa noche tuve un sueño perturbador. En él, Dalia estaba parada al pie de mi cama, sus ojos eran negros como la obsidiana, y su boca murmuraba palabras que no entendía. Intenté gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado.
Desperté sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me convencí de que era solo una pesadilla, pero los días siguientes comenzaron a pasar cosas extrañas. Primero, mis plantas empezaron a morir sin razón aparente. Luego, mis llaves desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Pero lo peor fue cuando empezaron los dolores. Eran punzadas intensas en el estómago, como si alguien clavara agujas desde adentro. Fui al médico, pero todos los exámenes salieron normales. Sin embargo, los dolores no paraban. Una noche, mi tía, que es muy devota y cree en estas cosas, vino a visitarme. Al entrar, lo primero que hizo fue persignarse y decir, «Aquí hay algo malo, hija. Esto no es normal». Me aconsejó buscar ayuda de alguien que entendiera de trabajos. Al principio me resistí. No quería creer que algo así pudiera estar pasándome. Pero la desesperación me llevó a hacerle caso. La persona a la que fui a ver era una mujer mayor, conocida en la región por ayudar a quienes creían ser víctimas de brujería. Su casa olía a incienso y estaba llena de velas, imágenes de santos y objetos extraños que no entendía. Me miró fijamente durante un rato antes de decir, «Te han trabajado. Alguien quiere verte destruida». No tuve que decirle nada. Ella describió a Dalia con precisión escalofriante. «Es una mujer con mucha rabia. Ha puesto algo en tu camino para desequilibrarte». La mujer realizó una limpia conmigo esa misma noche. Usó huevos, hierbas y rezos en un idioma que no comprendía. Mientras lo hacía, sentía como si una fuerza invisible presionara mi pecho, como si algo no quisiera irse. Al final, el huevo que usó lo rompió en un vaso con agua, y lo que vi me dejó sin palabras. En la yema había formas extrañas, como figuras de espinas y manchas negras. «Esto es lo que te habían enviado», dijo. A partir de ese día, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Los dolores desaparecieron, y mi casa se sintió más ligera, como si una sombra se hubiera ido. Dalia, sin embargo, se mudó poco después sin dar explicaciones. Nunca más volvió a cruzarse en mi vida. Ahora, cada vez que veo un pequeño saco de tela o siento que alguien me mira con mala intención, recuerdo esa experiencia. Puede que muchos no crean en estas cosas, pero yo sé lo que viví. Y sé que hay fuerzas en este mundo con las que no se juega. Nunca he creído en la brujería, nunca. Crecí en un hogar donde las únicas supersticiones eran evitar pasar debajo de una escalera o tocar madera cuando algo malo se mencionaba. Así que, cuando los extraños sucesos comenzaron a rodearme, mi mente buscó excusas lógicas, coincidencias, mala suerte, el desgaste del día a día. Pero hubo un punto donde las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar y la mala suerte empezó a sentirse como algo más. Algo oscuro. Algo dirigido. Todo comenzó con un simple regalo. Era una pulsera tejida a mano, con hilos de colores tierra y un pequeño dije de metal oxidado en forma de espiral. Una compañera de trabajo me la entregó una tarde, sonriendo con una amabilidad que en ese momento me pareció sincera. «Es para la buena suerte», me dijo. No lo dudé ni un segundo y la acepté, agradeciendo el gesto. ¿Cómo iba a imaginar que ese regalo aparentemente inocente se convertiría en el inicio de mi pesadilla? Los primeros días fueron normales, como cualquier otra semana. Pero luego empezaron los pequeños incidentes. Cosas que podrían pasarle a cualquiera, pero que juntas formaban un patrón inquietante. Mi cafetera explotó sin razón aparente, dejando mi cocina cubierta de líquido hirviendo. Una llanta de mi coche se reventó en medio de la autopista, casi causando un accidente. Una noche, al llegar a casa, encontré mi espejo del baño roto, aunque no había nadie allí. Al principio, reí de mi propia paranoia. Simplemente una racha de mala suerte, pensé. Pero entonces empezaron los sueños. Sueños donde no había rostros, solo sombras, y un constante murmullo en un idioma que no entendía. Al despertar, me sentía agotado, como si no hubiese dormido en absoluto. Las sombras de mis sueños comenzaron a filtrarse en mi realidad. Un día creí ver una figura oscura parada frente a mi cama, pero al encender la luz no había nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho.
Una mañana, mientras buscaba algo en mi cajón de calcetines, encontré algo que no reconocí. Era un pequeño saquito de tela roja, atado con un hilo negro. Lo abrí, y dentro había tierra, cabello y lo que parecían ser fragmentos de uñas. La náusea me golpeó como un puñetazo. No sabía qué pensar. Esa misma tarde, decidí hablar con la única persona que conocía que tenía experiencia en estas cosas, doña Lidia, una vecina mayor conocida por sus remedios y limpias. Cuando le conté lo que estaba pasando, sus ojos se entrecerraron y su rostro se puso serio. Me pidió que le mostrara la pulsera. Al verla, su expresión cambió a una mezcla de miedo y rabia. «Esto no es para buena suerte», dijo mientras dejaba caer la pulsera sobre la mesa como si quemara. «Esto es un trabajo, y es fuerte». No supe qué decir. La sensación de irrealidad me envolvió, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Doña Lidia me explicó que alguien había usado esa pulsera para atarme a algo oscuro, algo que me estaba drenando. «¿Pero quién haría algo así?», pregunté, aunque en mi mente ya empezaba a formarse una respuesta. La compañera que me dio la pulsera siempre había tenido una actitud extraña conmigo. Una mezcla de cortesía exagerada y miradas que se alargaban demasiado. Nunca le di importancia, pero ahora todo tenía sentido. El regalo, los extraños incidentes, las sombras. Todo encajaba. Doña Lidia hizo una limpia esa misma noche. El proceso fue intenso y aterrador. Humo de incienso llenó el cuarto mientras ella murmuraba oraciones rápidas y firmes. En un momento, sintió algo tan fuerte que cayó de rodillas. «Esto es más profundo de lo que pensaba», dijo con voz temblorosa. Al final, quemó la pulsera y el pequeño saquito, advirtiéndome que estuviera alerta porque el trabajo podría no haber terminado. Esa noche dormí mejor, pero mi vida no volvió a ser igual. Aunque los eventos extraños cesaron, quedé con una sensación de vulnerabilidad, como si la oscuridad estuviera siempre al acecho, esperando otro momento para atacarme. La compañera de trabajo renunció poco después, y nunca volvió a saber de ella. A veces me pregunto si lo que hizo fue por envidia, por rabia, o simplemente porque podía. Ahora, cuando alguien me ofrece un regalo inesperado, sonrío y digo gracias, pero en mi mente solo pienso en cómo deshacerme de él lo antes posible. Porque ya no me queda duda, la brujería existe, y puede tocar a cualquiera, incluso a aquellos que no creen en ella. A veces, el verdadero terror no vive en lo sobrenatural, sino en lo que puede hacerse con las manos humanas y la voluntad de dañar. Todo empezó un día cualquiera, una tarde tranquila en la que no podía imaginar lo que me esperaba. Pero el mal rara vez da advertencias. No soy una persona que crea fácilmente en esas cosas. Brujería, hechizos, maldiciones, todo eso me parecía superstición, cuentos para asustar a los niños o justificar mala suerte. Pero mi vida dio un giro que me hizo replantearme todo, y hasta hoy sigo sin poder explicarlo del todo. Era joven, apenas en mis veintitantos, y había decidido mudarme a una pequeña ciudad por un trabajo que prometía abrirme puertas. La gente era amable al principio, pero pronto me di cuenta de que no todos me miraban con buenos ojos. Había algo en sus miradas, un juicio silencioso, un desprecio disfrazado de indiferencia. No tardé en enterarme de que una de mis compañeras de trabajo, María, no estaba contenta con mi llegada. Al principio, pensé que eran cosas mías. Quizás era envidia, quizás simplemente no había congeniado con ella. Pero la tensión entre nosotras no pasó desapercibida. Los cuchicheos en los pasillos, las sonrisas forzadas, los comentarios cortantes, algo estaba mal. Un día, una compañera me dijo en voz baja: «Ten cuidado con María. Ella juega con cosas oscuras». Me reí. No pude evitarlo. Pensé que era una broma o una exageración, pero el rostro serio de mi compañera me hizo dudar. Y luego empezaron a pasar cosas. Primero fueron pequeños detalles, objetos que desaparecían de mi escritorio y luego aparecían en lugares imposibles, noches en las que me despertaba sintiendo que alguien me observaba. Una sensación constante de pesadez en el aire. Pero lo peor fue cuando encontré el paquete. Era una mañana como cualquier otra.
Llegué a mi casa después de una noche de insomnio, y allí, justo en la entrada, había un pequeño paquete envuelto en tela negra. Era sencillo, casi inofensivo, pero algo en su presencia me llenó de un miedo inexplicable. Al abrirlo, encontré una mezcla de hierbas secas, cabellos que claramente no eran míos, y una pequeña figurilla de cera con lo que parecía ser mi nombre escrito torpemente en ella. Sentí que el aire se me escapaba. No sabía si estaba siendo paranoica o si realmente alguien estaba intentando dañarme. Decidí ignorarlo, pensar que era una broma de mal gusto, pero esa noche fue la peor de mi vida. Me desperté en medio de un grito, con un dolor punzante en el pecho y una visión borrosa. En mi sueño, había visto a María, de pie frente a una fogata, murmurando palabras que no entendía. A partir de ese momento, mi salud comenzó a deteriorarse. Dolores inexplicables, una fatiga que no se iba con el descanso, y una sensación constante de que algo, o alguien, me seguía. Finalmente, fui a ver a una curandera, desesperada por respuestas. Lo que me dijo me heló la sangre. Te han hecho un trabajo. Pero no todo está perdido. Si quieres saber qué pasó después, qué descubrí y cómo logré enfrentar lo que me había sido enviado, acompáñame mientras revivo la experiencia que marcó mi vida para siempre. No sé si ustedes creen en la brujería o no, pero lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Mi nombre no importa, lo que importa es que esta historia es real, y hasta hoy, siento escalofríos cada vez que la recuerdo. Todo empezó una mañana común, una de esas en las que la rutina te envuelve como una manta cómoda. Sin embargo, esa sensación de normalidad fue lo primero que perdí. En menos de un mes, mi vida entera se desmoronó como un castillo de naipes. La salud me abandonó sin razón aparente, mi negocio, que había sido mi orgullo y esfuerzo, empezó a irse a pique, y lo peor de todo, empecé a sentir que algo, o alguien, estaba en mi contra. Al principio lo atribuí al estrés, a la mala suerte o incluso al destino. Pero luego, comenzaron las coincidencias extrañas. Despertaba por las noches con el corazón latiéndome en los oídos, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre. Y cuando salía al patio de mi casa, había cosas que no debían estar ahí. Un día encontré un frasco enterrado cerca del árbol de limón, dentro, había algo que parecía ser cabello humano, clavos oxidados y una especie de líquido oscuro que despedía un olor rancio. Fue entonces cuando me di cuenta, esto no era casualidad. Esto era brujería. Al principio, no quería creerlo. Me repetía a mí mismo que eran supersticiones, historias para asustar a los ingenuos. Pero entre más intentaba ignorarlo, más evidente se volvía. Los animales de la casa, normalmente tranquilos, comenzaron a comportarse de manera extraña, gruñendo hacia la nada, evitándome, como si yo fuera un desconocido. Mis sueños también se volvieron una tortura, sombras sin rostro, risas burlonas, y un susurro constante que me repetía, no escaparás. Fue mi tía, una mujer sabia en cosas de energías y limpias, quien confirmó lo que yo temía. Te han trabajado, me dijo, mientras examinaba con ojos serios el frasco que encontré. Su voz no tembló, pero vi el miedo en su rostro. Me explicó que alguien, deliberadamente, había buscado hacerme daño. La pregunta que me atormentaba era, ¿quién? Lo que siguió, amigos, no fue nada fácil. Para liberarme, tuve que enfrentarme a algo que no podía ver ni entender completamente. Pero una cosa sí aprendí, en este mundo, hay fuerzas que no podemos ignorar, y a veces, esas fuerzas tienen nombres, intenciones y un odio que va más allá de lo humano. Esta es la introducción a mi historia. Si creen que esto fue lo más intenso, están muy equivocados. Prepárense, porque lo que viene a continuación es mucho más oscuro. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre me consideré práctico, racional, alguien que encontraba explicaciones lógicas incluso en los eventos más extraños. Pero todo eso cambió hace 3 años, cuando mi vida se desmoronó en una serie de eventos que no puedo explicar, eventos que me hicieron cuestionar todo en lo que creía. Recuerdo la primera vez que lo noté. Fue un martes cualquiera.
Había tenido un día largo en el trabajo y regresaba a casa agotado, como de costumbre. Pero al abrir la puerta de mi apartamento, algo no estaba bien. Era una sensación difícil de describir, como si el aire estuviera más denso, más pesado. Ignoré la incomodidad y continué con mi rutina. Encendí la luz de la sala y allí estaba, en el centro de la mesa, algo que no recordaba haber puesto, un pequeño saco de tela negra atado con un hilo rojo. ¿Qué es esto?, me pregunté en voz alta, aunque vivía solo. Lo tomé con cuidado, notando que el saco estaba sellado con cera. Dentro, algo se movía ligeramente cuando lo agitaba. Decidí abrirlo, ignorando esa pequeña voz en mi cabeza que gritaba que no lo hiciera. Cuando rompí el sello, un olor acre llenó la habitación. El saco contenía hierbas secas, huesos pequeños que no pude identificar y un papel doblado con mi nombre escrito en tinta roja. Mi corazón se aceleró. Dejé caer el saco sobre la mesa como si me hubiera quemado. En ese momento, no sabía que había abierto la puerta a algo que no podría cerrar. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi habitación parecía moverse, cada sonido era un presagio. Pero lo peor no fue esa sensación de ser observado. Lo peor empezó al día siguiente, cuando todo en mi vida empezó a desmoronarse, pieza por pieza. Primero fueron las pesadillas. Soñaba con rostros deformados que me susurraban cosas en un idioma que no entendía. Luego, mi salud comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Pérdida de peso, fatiga extrema, dolores que iban y venían sin razón aparente. Los médicos no encontraban nada. Decían que todo estaba bien, pero yo sabía que no lo estaba. Mis amigos comenzaron a alejarse. Mi familia también. Todo lo que intentaba construir se deshacía sin explicación. Fue entonces cuando empecé a buscar respuestas. Visité terapeutas, sacerdotes, incluso a un par de personas que se autoproclamaban espiritualistas. Nadie podía ayudarme, hasta que me encontré con una mujer que me miró como si ya supiera lo que estaba pasando. «Te hicieron algo», me dijo sin rodeos. «Alguien no te quiere aquí». Y con esas palabras, mi vida tomó un giro aún más oscuro. Lo que ocurrió después es algo que todavía me cuesta relatar. Pero si estás aquí, escuchando esta historia, quiero que sepas algo: nunca subestimes el poder de la intención de alguien lleno de odio. Porque a veces, eso es todo lo que se necesita para destruir a una persona. Una intención, un ritual, y una maldición que te sigue como una sombra. Nunca imaginé que el peor enemigo de mi vida fuera alguien tan cercano a mi corazón. Hay dolores que te rompen el alma, pero hay otros que te destrozan desde dentro, como un veneno silencioso que nadie puede ver. Lo que estoy a punto de contarte no es un simple relato, es una advertencia. Porque cuando alguien se decide a jugar con fuerzas oscuras para herirte, los resultados son devastadores. Todo comenzó hace 3 años, en un momento en el que creía que mi vida finalmente estaba encaminada. Tenía un buen trabajo, una relación que pensaba era sólida y amigos en los que confiaba plenamente. Pero, como dicen, las apariencias engañan. La traición vino de donde menos lo esperaba. Una noche, sin previo aviso, desperté sintiendo un peso sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mis ojos recorrían la habitación con desesperación, y aunque estaba completamente oscura, podía sentir que no estaba solo. Esa fue la primera vez que lo sentí, una presencia, una energía oscura, como si algo hubiera invadido mi espacio. Pensé que había sido solo una pesadilla, pero era mucho más que eso. Los días que siguieron fueron una espiral descendente. Perdí el apetito, mi cuerpo se debilitó inexplicablemente y mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Veía sombras donde no había nada y escuchaba murmullos que me seguían a cualquier lugar que fuera. Pero lo peor era la sensación constante de estar vigilado. Todo en mi vida comenzó a desmoronarse sin razón aparente. Mi pareja, quien hasta entonces había sido mi apoyo, se alejaba más cada día. Mis amigos se volvieron extrañamente fríos y distantes. Fue entonces cuando encontré aquello que lo cambió todo. Revisando una vieja caja en mi closet, encontré un pañuelo negro envuelto cuidadosamente.
Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo, dentro había mechones de mi cabello, clavos oxidados y lo que parecía ser tierra mezclada con sangre seca. No entendía cómo había llegado aquello a mi casa, pero en ese momento supe que no estaba loco. Alguien me había lanzado una maldición. Si te interesa saber quién lo hizo y cómo enfrenté lo que siguió, quédate. Te prometo que lo que viene es mucho más oscuro de lo que podrías imaginar. Mi vida era bastante normal, sin grandes sobresaltos ni eventos que desafiaran la lógica. Pero hace 2 años, algo cambió. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Esta es la historia de cómo descubrí que alguien me había hecho brujería, y de cómo luché para sobrevivir a algo que no podía ver, pero que podía sentir cada día de mi vida. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que parecían insignificantes. Primero, mis plantas empezaron a morir sin explicación alguna. No importa cuánto las cuidara, sus hojas se marchitaban y caían, como si algo invisible las estuviera devorando desde dentro. Luego, el ambiente en mi casa cambió. Siempre había sido un lugar cómodo y acogedor, pero de repente, el aire se volvió pesado, casi sofocante. Las luces parpadeaban sin razón, y en las noches, un inexplicable olor a azufre llenaba mi habitación. Al principio, intenté buscar explicaciones lógicas. Llamé a un electricista, pero no encontró nada malo en el sistema. Revisé las cañerías, pensando que tal vez el olor venía de una fuga, pero todo estaba en orden. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, no podía ignorar la sensación de que algo me observaba, algo que se movía en las sombras de mi casa. El día que todo cambió definitivamente fue cuando encontré un extraño objeto enterrado en el jardín de mi casa. Estaba cavando para plantar un árbol cuando mi pala golpeó algo duro. Lo desenterré con cuidado y descubrí una pequeña caja envuelta en tela negra, sellada con cera roja. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Dentro había mechones de cabello, clavos oxidados, y un pequeño muñeco de cera con mi nombre grabado en el pecho. En ese momento, todo cobró sentido. Los extraños sucesos, la pesadez, el olor a azufre. Alguien me había maldecido. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí buscar ayuda, pero no sabía a quién acudir. La iglesia del barrio no era una opción, nunca había sido una persona religiosa. Finalmente, una vecina me recomendó visitar a una mujer mayor conocida como Doña Matilde, quien según decían, tenía conocimiento sobre cómo contrarrestar la brujería. Esa noche, me presenté en la casa de Doña Matilde con el muñeco y la caja en las manos. Al verla, sentí una mezcla de alivio y temor. Era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos tan penetrantes que parecía que podía ver dentro de mi alma. Me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo lo que había ocurrido. Luego, sin decir una palabra, tomó la caja y comenzó a examinarla con cuidado. «Esto no es cualquier brujería», dijo finalmente, con una voz que me puso la piel de gallina. «Quien hizo esto quiere destruirte por completo». No podía evitar temblar mientras la observaba preparar un ritual para romper la maldición. Esa noche, Doña Matilde me hizo pasar por un proceso que nunca olvidaré. Fue una mezcla de oraciones, incienso y objetos extraños que nunca había visto. Durante el ritual, sentí como una energía oscura abandonaba mi cuerpo, dejándome exhausto pero extrañamente ligero. Al final, Doña Matilde me miró fijamente y dijo algo que nunca olvidaré. La brujería solo tiene poder sobre ti si le permites entrar en tu vida. Alguien te odia lo suficiente como para hacer esto, pero mientras no les des más poder, estarás a salvo. Desde esa noche, los extraños eventos cesaron, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Aún no sé quién me quiso hacer daño ni por qué, pero aprendí algo importante: a veces, lo invisible puede ser tan real como lo que vemos, y el miedo es una puerta que nunca debemos dejar abierta. Todo comenzó una noche cualquiera, o al menos eso creía. Era el tipo de noche que pasa desapercibida, con un cielo cubierto de nubes grises y una brisa que apenas movía las hojas de los árboles. Nunca fui de creer en cosas extrañas. Pensaba que la brujería, las maldiciones y todo eso eran cuentos para asustar a niños.
Pero esa noche, algo cambió. Esa noche se abrió una grieta en mi mundo que hasta entonces había sido simple y racional. La primera señal fue pequeña, tan insignificante que casi la ignoré. Cuando llegué a casa, encontré una extraña bolsa negra atada con hilo rojo frente a mi puerta. Pensé que era basura que alguien había dejado por accidente. Pero cuando la recogí, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era un frío que no venía de fuera, sino de dentro, como si algo invisible me susurrara al oído que dejara eso donde estaba. Al abrir la bolsa, encontré un montón de cosas incomprensibles, plumas negras, pedazos de cabello, un pequeño muñeco de trapo con alfileres clavados en el pecho. Lo dejé caer de inmediato y sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué era eso? ¿Y por qué estaba en mi puerta? Esa misma noche, comenzaron las pesadillas. Eran tan reales que despertaba sudando y sin aliento, con el eco de susurros en un idioma que no entendía resonando en mi cabeza. Luego, cosas extrañas comenzaron a suceder en mi casa, los espejos se empañaban sin razón, los relojes se detenían exactamente a las 3:33, y el olor a azufre aparecía de repente. Como una advertencia invisible. No podía evitar sentir que algo o alguien me observaba. Pero lo peor no eran las cosas que podía ver o escuchar. Lo peor era lo que sentía, una opresión constante en el pecho, una sensación de que mi vida ya no era mía. Y entonces lo supe, alguien me había marcado, alguien había decidido destruirme. No quería creerlo. Me repetía que todo tenía una explicación lógica. Pero la lógica se fue desmoronando cuando comencé a enfermar. Los médicos no encontraban nada, pero yo me sentía cada vez más débil. Mi cabello empezó a caerse, mi piel se tornó grisácea, y los dolores en mi cuerpo no me dejaban dormir. Fue entonces cuando recurrí a alguien que me había prometido que podía ayudarme. Una mujer mayor, conocida en el pueblo por su conocimiento de los otros caminos. Cuando entré a su casa, ella ni siquiera me saludó. Solo me miró con esos ojos oscuros y profundos y dijo, «Te han trabajado». Nunca olvidaré esas palabras. Fueron como un golpe en el estómago, la confirmación de que mi vida ya no me pertenecía. Ella me explicó que alguien había lanzado un trabajo de brujería en mi contra, una maldición destinada a destruirme poco a poco. Me dijo que necesitábamos actuar rápido, porque cada día que pasaba era un día más que la oscuridad ganaba terreno en mi vida. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una lucha contra algo que no podía ver ni tocar, pero que sentía en cada rincón de mi ser. La mujer me guió a través de rituales, limpias y oraciones que no entendía, pero que seguía al pie de la letra porque ya no tenía nada que perder. Cada paso era un enfrentamiento con mi miedo, con mi incredulidad, y con la certeza de que alguien allá afuera me quería muerto. No puedo decir que todo terminó de repente, ni que fue fácil. Pero sí hubo un momento en el que sentí que algo cambió. Como si el aire volviera a ser liviano, como si el peso invisible que cargaba en los hombros se desvaneciera. Pero incluso ahora, años después, cuando todo parece haber quedado atrás, a veces siento esa misma brisa helada que lo empezó todo. Y me pregunto si alguna vez estaré realmente libre.